Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a entrar a ver un tema, ¿sí? Que es el uso de la mayúscula y la letra cursiva. Pero vamos a hacer énfasis, ¿sí? Vamos a hacer énfasis a lo que vendría a ser, ¿sí? En la escritura de estos en términos científicos, ¿sí? En terminología científica, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué hace referencia, en qué momento en términos científicos nosotros debemos utilizar, ¿sí? La letra mayúscula. Recordemos un poquito que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ya el uso de la mayúscula, sabemos, ¿no es cierto? Que se escriben nombres propios al inicio de un escrito, ¿sí? Después de un punto, ¿no es cierto? Entonces nosotros conocemos ya ciertas reglas básicas, pero en cambio vamos a ver el día de hoy a qué hace énfasis en los términos científicos, cuándo se debe utilizar una letra mayúscula y también la parte de la letra cursiva, ¿sí? Cuándo se debe utilizar en términos científicos, ¿sí? Entonces, para hacer un poquito la introducción, vamos a trabajar con un video, vamos a ir mirando y vamos a ir respondiendo ciertas preguntas para ir viendo qué podemos o qué conocemos nosotros de esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando un poquito el día de hoy para hacer la introducción a cómo yo debo utilizar, ¿sí? Entonces, les voy a poner compartir este video y vamos trabajando partes por partes, ¿no? Entonces ponemos, por favor, mucha atención. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta primera parte. Recuerde que estamos hablando de términos científicos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Nos dice acá, ayúdeme, Uyauri, ¿qué nos dice esta primera pregunta? Las reglas para crear nombres científicos están escritas en los códigos internacionales de nomenclatura. Ya. ¿Verdadero o falso? ¿Qué crees tú, Uyauri? Según lo que nos dijo. Yo creo que es falso. Ya. Oyauri nos dice que es falso, ¿sí? Entonces vamos a hacer, ya voy a preguntar al resto, ¿sí? Nos habla aquí, ¿no es cierto? Al inicio de la introducción nos decía, ¿sí? Que hoy vamos a ver cómo se utilizan, ¿no es cierto? Ciertas cosas a términos científicos. Aquí nos dice si la regla para crear, ¿no es cierto?, nombres científicos están escritas en los códigos internacionales de la nomenclatura, ¿sí? Uyauri nos dice que sería falso. ¿Alguien que opine lo contrario de Uyauri? Verdadero. Guananga. Paul Wananga nos dice verdadero, ¿ya? El resto, no sé si están a favor o están en contra porque no lo dicen. En este caso, solamente Paul nos dice que sería verdadero. Entonces, vamos a ver. Levanten la mano los que están de acuerdo con Uyauri que sería falso para ir un poquito por ahí viendo un consenso. Levanten la manito los que creen que es falso. Eso, muy bien. Ahí hay algunas personas. Baje, muy bien, listo. Ahora levante la mano los que estamos de acuerdo con Paul, que sería verdadero. ¿Ya? Entonces, bueno, hay pocos, ¿no? Hay más, estamos por falso. Vamos a escoger la opción de Uyauri. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿ya? Vamos ahí. ¿Qué nos dice que era? Verdadero. Verdadero. Recuerda que al inicio nos decía o nos hablaba un poquito de estos códigos, ¿no es cierto? De esta taxonomía, ¿sí? Donde establecen, ¿no es cierto? Este tipo de reglas para poder sustentar, ¿no es cierto? El poder escribir, ¿sí? Entonces, en este caso, pues era verdadero, pero no importa, para eso estamos, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a continuar, ¿sí? Vamos a continuar viendo el video. Las primeras cosas que nos dices, ¿no es cierto? Que estos nombres científicos se deben, ¿no es cierto? Escribir la primera letra con mayúsculas, ¿sí? Pero obviamente hay ciertas especificaciones que ya vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué nos dice aquí, ¿sí? A ver, ayúdeme Sheila. A ver, vamos Sheila, ¿qué nos dice? ¿Cuál de los siguientes nombres científicos lleva la correcta ortografía para designar a la ballena jorobada? Ya, nos dice aquí, ¿cuál de los siguientes, ¿no es cierto? Lleva, ¿no es cierto?
esa ortografía correcta para designar, ¿verdad? Es lo que dice, a la ballena jorobada. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de nombres científicos, pero no es cierto, esos nombres científicos tienen un nombre común que todo el mundo los conocemos, pero muchos de estos provienen de un nombre científico. Así, simplemente, yo sé que todavía no conocemos, llevamos a estudiar algunos nombres científicos, pero así vamos a intentar ir viendo. ¿Cuál de estos nombres creen ustedes que, Sheila, sería para nombrar a una ballena jorobada? Megaptera novae angliae. Sí, verá que tenemos escrito aquí lo mismo, ¿no? Tenemos 3 nombres descritos, pero ¿cuál de estos 3 nombres estaría correctamente? Si nosotros entendemos, nos dice, ¿no es cierto?, que a las ballenas jorobadas, ¿no es cierto?, Megaptera novae. Se nombra así científicamente a las ballenas jorobadas, pero según en estas, ¿cuál de las 3 estarían correctamente escrito? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué creen? ¿Qué cree Sheila? La segunda. Ya, ella nos dice que sería la segunda. Joshua nos levantaba la mano también. Joshua, ¿cuál crees tú que sería la correcta? La primera, porque ahí decía que solo la primera letra es en mayúscula. Ya, él nos dice la primera. Anae, muy bien tu respuesta y vamos a poner Anae. La primera también. Ya, entonces tenemos aquí 2 teorías. ¿Quién está de acuerdo con Sheila que sería la segunda? Levante la mano, por favor. Levante la manito. Ya, ahora, ¿quién está de acuerdo con Anae y con Joshua que nos dice que sería la primera? Ya, muy bien. Tenemos la mayoría que se va por la primera. Vamos a ver, vamos a marcar la primera porque la mayoría levanta la mano y en ese caso vamos a ver cuál de los dos tenía la razón. Entonces vamos a marcar la primera y vamos a poner comprobar. Correcto, muy bien, exacto. Justamente lo que nos decía, ¿no? Recuerde que ahí hizo énfasis un poquito en que nos decía que estos nombres científicos, ¿no es cierto?, se escriben solo la primera letra con mayúscula y el resto van en letra minúscula, ¿sí? Entonces, ahí hacía referencia un poquito a estos nombres científicos. Sí, muchas veces nosotros aquí es donde nos equivocamos al momento de escribir, porque no es cierto, recuerde que cuando nosotros escribimos un nombre propio, pues si tenemos 2 partes, escribimos los 2 al inicio con la mayúscula, pero cuando se trata de un nombre científico, recuerde que solo la primera letra, si está compuesto este nombre científico por 2 palabras, pues solo la primera va con letra mayúscula, ¿sí? Eso recordemos, eso sería lo primero que debemos entender. Listo, vamos a continuar ahora sí. Y nos dice, ¿no? Lea, por favor, Joyce. ¿Qué nos dice Joyce? La cursiva es un relato tipográfico que se utiliza en ciertas ocasiones para llamar la atención del lector, ¿verdadero o falso? ¿Ya? ¿Qué nos dice? La tipología, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de la letra cursiva. Usted ve en la computadora ahí le piden, ¿no es cierto? A veces ponen muchas personas cuando escriben en tipo de letra cursiva. Nos dice que si eso en ocasiones, en ciertas ocasiones, se utiliza solamente para llamar la atención del lector o habrá una regla específica para utilizar este tipo de letras. ¿Qué crees tú, Joyce? ¿Verdadero o falso? Falso, porque si fuera para llamar la atención del lector, utilizarían el color rojo. Ya, muy bien, esa es la postura de Joyce, excelente, muy bien. Levante la mano los que estamos de acuerdo con Joyce, que esta sería falso. ¿Ya? ¿Y quién está de acuerdo que sería verdadero? Levante la mano para poder ver que dicen que sería verdadero. ¿Verdad que dice? La letra cursiva es un resaltado tipográfico que se utiliza en ciertas ocasiones para llamar la atención del lector, nos dice, ¿sí? Entonces vamos a ver. Por ahí nos dicen que la mayoría está de acuerdo en que sería verdadero, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿ya? Vamos a marcar lo que nos dijo Joyce y de ahí partimos si es que sería verdadero o sería
falso? ¿Ya? Mire, en esta ocasión viene a ser, ¿no es cierto?, falso, porque tiene razón lo que decía Joyce, ¿sí? No se trata la letra cursiva solamente, ¿no es cierto?, dice, para llamar la atención del lector, sino sí existen, ¿no es cierto?, ciertas cosas, ¿sí?, ciertas reglas, cuando se debe utilizar también este tipo de tipografía, ¿sí? Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué más nos dice un poquito? Luego ya vamos a profundizar un poquito. Listo, vamos a ver. Ayúdeme, Derek. ¿Qué nos dice? Derek. ¿A qué animal pertenece el nombre científico Felis silvestris catus? Toma en cuenta que la primera palabra es el género en el que se agrupan varias especies. Ya. ¿A qué nombre científico creen que hace referencia el Felix silvestris cactus? ¿A un león, a un felino o a un gato? ¿Qué cree A un usted? gato. ¿Un gato? Un gato. ¿Ya? Yaren, ¿qué piensa usted? Un gato. Un gato. ¿Alguien que opine diferente? ¿Alguien que diga no, yo opino diferente? ¿No? Listo, vamos a ver, vamos a escoger un gato y vamos a ver, ¿no? Correcto, por aquí tenemos una pista al rato que hablamos de feliz, ¿no? Ahí, por ejemplo, entendemos, por ahí viene de felino, ¿no es cierto? Entonces hace referencia a un gato. Muy bien, chicos, por ahí estamos pilas, ¿sí conocen más o menos? Listo, vamos a continuar, por favor, ¿sí? Medios raros, medios complejos, ¿no es cierto? Pero vienen, ¿no? Tienen una terminología en términos científicos. Por ahí nos decía, si usted, ¿no es cierto?, tuviera la oportunidad de ponerle a su artista favorito un nombre científico, ¿qué nombre le pondría? Le hacía énfasis ahí, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nombre nosotros podríamos ponerle, ¿sí?, a un personaje o a alguien que nos guste, ¿sí? Entonces, chicos, vamos en este momento, ¿sí? Entonces, mire, hemos hecho referencia, ¿no? Tenemos una de las primeras reglas importantes que decimos, ¿no es cierto? Que cuando nosotros tenemos un nombre científico o nos encontramos con un nombre científico o vamos a escribir un nombre científico, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Quién me dice? Rapidito. Debe empezar con mayúscula la primera letra y el resto con minúscula. Correcto, ¿no es cierto? Se hace énfasis en que la primera letra debe ir con mayúscula, pero si tenemos dos palabras, ¿las dos palabras irán con mayúscula? No. No, No, ¿verdad? Solamente va la primera palabra con mayúscula, ¿sí? Entonces, mire, la siguiente clase ya vamos a hacer, ¿no es cierto?, la conceptualización y vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo más nombres científicos, ¿sí? ¿Qué le pido a usted? Que para la siguiente clase busque por ahí, usted busque algún nombre científico y traiga un poquito para ir conversando en la siguiente clase, ir conociendo un poquito más de estos nombres científicos, ¿sí? Averigüe por ahí el nombre de algún animal, de alguna persona, de alguna cosa, ¿no es cierto?, que tengan nombres científicos, que provengan de un nombre científico, ¿sí? Para compartir la siguiente clase, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor. ¿No? Listo, entonces, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta ahí, ¿sí? Hemos hecho esta introducción, ¿no es cierto?, a la utilización, ¿sí?, de la mayúscula en nombres científicos. Y también vamos a ir conceptualizando también el tema de la cursiva, ¿sí? Entonces, chicos, por el día de hoy nos quedamos hasta ahí.